Príncipe de Paz os da la bienvenida a nuestra última parte de la enseñanza. La muerte de Jesús nos llevó y nos enseñó cómo vivir. Una mirada a las 7 frases de la cruz, parte 3. La palabra de Dios dice así en 1 de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque Cristo también padeció como vosotros, dejándoos el ejemplo para que siga sus pisadas. La cuarta frase, entender la seriedad del pecado, en Mateo 27:46, confirmamos la frase más polémica: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús murió comprendiendo la seriedad del pecado. Él murió resistiendo las implicaciones. El pecado para Dios. Él abandonó es una de las palabras más dolorosas que una persona puede utilizar para describirse a sí misma, sola y desolada. Jesús sintió el abandono. Su clamor significa: Dios mío, ¿con quién he tenido comunión eterna y continua? ¿Por qué me has abandonado? En contraste con la historia de intimidad eterna, Él abandonó a Cristo, sufrió, tiene su significado profundo. Se vio en el pecado de hacer que ninguna otra cosa en el universo pudo hacer. Los hombres no pudieron reparar al Padre y al Hijo. Los demonios no pudieron, Satanás tampoco, pero el pecado lo causó al Hijo sufrir en realidad más devastadora que el universo, la separación de Dios, el quien era en el Padre en Él, el que era un Padre y un Padre como Él, el que había gozado eternamente de la comunión interrumpida y perfecta dentro de la Trinidad, siente ahora el abandono de Dios. ¿Por qué? Está cargando el pecado y el pecado separa. Dios es muy santo para mirar el pecado. Habacuc 1:13. Como resultado, el pecado separa al hombre de Dios. Cuando Cristo soportó nuestro pecado en la cruz, Él alcanzó el clímax del sufrimiento. Los soldados se burlaron de Él, marcharon una corona de espinas en su cabeza, lo azotaron, lo golpearon, lo escupieron, su cara, le arrancaron los pelos de su barba, aún sufriendo los dolores más allá de lo que podamos nosotros describir. Sus manos, sus pies fueron perforados. Él soportó la cruz sin vergüenza y en silencio. Aunque fue vituperado por una multitud vulgar, sufrió los insultos de aquellos que estaban crucificados a su lado. Él no replicó, pero cuando Dios lo abandonó, experimentó un dolor más allá de todo lo que éste clamó en agonía. Ninguna lucha terrenal, experiencia dura o probablemente pueda acercarse a la angustia de nuestro propio pecado. Puede causarnos porque nos separa de Dios. Al igual que Cristo, los creyentes deben estar profundamente angustiados por la separación por causa del pecado. Jesús experimentó personalmente el dolor ardiente del pecado trae consigo, porque lo separó de Él y del Padre. Debemos entender las implicaciones de nuestro pecado que nos lleva lejos de Dios. La quinta frase, depender de otros. En Juan 19:28 Jesús dice: tengo sed. Cristo experimentó las condiciones de la verdad de la humanidad. Como la expresión no quiso decir que tuviera sed de Dios, sino que tenía sed de algo de beber. Necesitaba beber algo y no podía obtenerlo por él mismo. Jesús dependió de otros y nosotros necesitamos hacer lo mismo. Cuando Cristo estaba familiarizado con la necesidad humana, Él, el sumo sacerdote compasivo, Hebreos 2, versículos 17 del 8, en el Nuevo Testamento afirma que Cristo fue completamente hombre. Hubo momentos en los que Él estuvo demasiado desanimado, momentos en los que Él tuvo hambre, en momentos que tuvo sueño, en momentos que se sentía alegre, en momentos en que se encontraba afligido, momentos en los que se quejó. Sintió todas las emociones de la carne humana. Cuando vivió, tuvo hambre, necesitó alimento. Cuando tuvo sueño, necesitó un lugar donde acostarse. Cuando tuvo sed, necesitó de beber agua. Dependió de otros para satisfacer las necesidades. En ocasiones Marta y María atendieron esas necesidades. A veces su madre, como Jesús, nosotros debemos estar dispuestos a mostrar nuestra debilidad humana y aprender a vivir de una manera dependiente. La sexta frase, terminar lo que se comienza. En Juan 19:30 Jesús dice: consumado es, en griego tetelestai. Este es un pronunciamiento de triunfo. Aquí el principio es que Cristo murió concluyendo la obra de Dios que se encomendó. Las cosas es llegar al final de tu vida, otro es concluirla. Decir que tu vida llegó a su fin puede significar algo muy diferente de decir que su trabajo terminó. Yo veo este principio que opera desde la maratón, desde Los Ángeles. Todos arrancan, todos se detienen, pero todos concluyen la carrera.
Muchas personas dan la vida y llegan a su fin, pero el trabajo no está concluido. Cuando Jesús dijo consumado es, Él quiso decir que había terminado su obra de redención. Él vino a este mundo para pagar el sacrificio por sí mismo y quitar en medio del pecado, Hebreos 9:26. Eso es exactamente lo que hizo. Él cargó nuestros pecados en su propio cuerpo y dio a Satanás un golpe en la cabeza, Gálatas 3:15. Génesis 3:15. Así como Cristo concluyó perfectamente lo que Dios le encargó hacer, debemos hacerlo nosotros. Nosotros debemos estar más preocupados por el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer con dolor que éste conlleve. Jesús soportó el dolor porque pudo ver el resultado, Hebreos 12:2. Este es siempre el precio de hacer la obra de Dios, de estar dispuestos a movernos a través del dolor y la dificultad para la obra. Pablo sigue el ejemplo finalmente de Jesús. Por consiguiente, la vida, se puede decir, he acabado la buena carrera, 2 Timoteo 4:7. No obstante, es la misma expresión que afirmó que no fue fácil. Él tuvo que luchar para concluir. Esta es la manera en la que tenemos que vivir. No vivía una vida solo hasta que llegue a su final, vivía para terminar el trabajo que Dios le había mandado hacer. La séptima frase, encomendándose a Dios, en Lucas 23:46, Jesús exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús murió encomendándose él mismo al cuidado prometido de Dios. Nosotros tenemos que vivir de la misma manera, echando toda nuestra ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Primera de Pedro 5:7. Eso quiere decir que usted debe poner su vida, su muerte, su destino en sus manos. Eso es lo que se da a entender por la vida y fe en una vida totalmente confiada en Dios. Dios prometió levantar a Cristo de la tumba, Salmo 16:10. Jesús conocía esa promesa porque con frecuencia afirmó que sufriría y moriría, pero se levantaría nuevamente, Mateo 16:21. Basado en la promesa de Dios que se encomendó a sí mismo al cuidado de Dios. Esa es la única manera de vivir, encomendar nuestras vidas a Dios. Debemos vivir encomendándonos totalmente a Dios. Romanos en 12:1 dice que debemos presentarnos nosotros a nosotros mismos a Dios como sacrificios vivos. Esto significa que todo lo que somos es suyo y todo lo que Él confiamos es el resultado de esto. En 1 de Pedro 2:23 dice: Jesús encomendaba a causa de lo que juzga justamente. Él se dio a sí mismo a Dios sin importar cuán grande fuera el dolor, cuán grande la hostilidad y cuán difícil la tarea. Él sabía que Dios haría que su fe sea correcta y juzgara justamente. Él haría que había prometido. Él estuvo dispuesto a enfrentar la muerte y el infierno. 1 de Pedro 2:3. Todo esto que Dios no le faltaría. Este es un principio de confianza plena que debemos tener en el Señor Jesucristo. Vivió una vida perfecta y murió una muerte perfecta. Ambos aspectos son ejemplos de supremacía para nosotros. En sus últimas palabras resumen los grandes elementos de su vida. Debemos perdonar a aquellos que pecan contra nosotros, proclamar la verdad a las almas condenadas que están perdidas sin esta verdad, amar desinteresadamente y mostrar compasión los unos para los otros, comprender las implicaciones serias del pecado, reconocer nuestras debilidades y permitir a otros entender nuestras necesidades. Terminar la obra de Cristo nos entrega para hacer descansar confiados en las manos de Dios, dedicando cuyas promesas son seguras. Como resultado de la vida, de la muerte perfecta de Cristo, Dios los levantó de la muerte y se sentó a la diestra de la gloria. Esa fue la afirmación que Dios le dio a una persona perfecta y a la obra de su Hijo. Esto afirma y que levanta a aquellos que son perfectos. Para cualquiera de esto es deshonesto, pero esto suena necesariamente como buenas nuevas. Nosotros no siempre somos evangelistas fieles, pero con frecuencia somos incesables al dolor y a las necesidades de otros, e ingenuos acerca del poder destructor del pecado. El orgullo nos aparta de vivir una dependencia de pereza, nos impide terminar el trabajo que Dios nos encomienda. Con frecuencia nos descubrimos confiando solo en aquellos que podemos ver, por lo tanto sabemos que somos imperfectos y que es la incapacidad de la humanidad para vivir en la perfección de lo que hace que toda la raza humana sea apta para el infierno. ¿Qué esperanza podemos tener dada que la claridad en Hebreos 10:14 dice:
porque con una sola ofrenda Jesucristo hizo perfectos para siempre los santificados. Cristo fue el único Dios hombre perfecto, Dios compasivo, que ha provisto, que ha dado y otorga la perfección en Cristo, y a través de Él nos acerquemos a Dios en perfección. Los cristianos con frecuencia dicen que están en Cristo, pero comprenden que si no estuvieran en Él, Dios no los llevaría a aquella gloria. Su perfección viene a ser nuestro cuidado en lo que recibimos como su Salvador. La justicia nos viste y su perfección nos oculta. A causa de nuestra identidad con Cristo, Dios nos levantará a la gloria y nos sentará en el trono con Cristo. Es una buena noticia del Evangelio. Esto es lo que quiere decir el cristiano. Son perfectos en esta vida. Nosotros aún luchamos por ese pecado que está en la vida, pero esperamos con ansias la perfección del cielo. Mientras tanto, la perfección de Cristo nos cubre progresivamente, que somos conformados progresivamente a su imagen. Segunda de Corintios 3:18, porque Cristo nos ha cubierto con su perfección. Nosotros debemos hacer tanto lo que podamos para vivir, tanta perfección como sea posible para perdonar, evangelizar, amar como Él lo hizo. Nuestro deseo de ser libres del pecado debe ser tan grande como el suyo. Debemos depender de los otros, terminar lo que nos asignó y confiar totalmente en Dios de la manera en que Cristo lo hizo. Haciendo esto ganaremos la perfección, para que estaremos a la altura de la perfección de lo que recibimos en Cristo cuando le recibamos a Él como Salvador, este es el Evangelio verdadero. La salvación es Cristo, la vida es Cristo, nuestra resurrección es Cristo, Cristo en nosotros, Cristo por nosotros, Cristo para nosotros, Cristo en usted, y Cristo es nuestra salvación. Príncipe de paz os da las gracias. Bendiciones.